Vamos a ver en este vídeo el tema del Tribunal Constitucional. Vamos a verlo de una forma un poco detallada, pero no del todo, porque para eso tendríamos que irnos a la ley orgánica propia del Tribunal Constitucional, que ahora veremos que tiene su extensión importante. Vamos a empezar con las características generales. Primero, regulación. Lo tenemos regulado en el título 9 de la Constitución, artículos del 159 al 165. Y luego, en detalle, en la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ha tenido un montón de variaciones, de actualizaciones. En la descripción tendréis el enlace que os lleva a la ley actualizada. Está compuesto por 102 artículos esta ley, distribuidos en, primero un preámbulo y luego ya 8 títulos con varios capítulos, algunos de ellos, 5 disposiciones transitorias y 5 disposiciones adicionales. Composición del Tribunal Constitucional, 12. Tiene 12 miembros y esos 12 miembros se distribuyen en diferentes órganos, por llamarlo de una forma: el propio presidente, luego el pleno, salas, que hay 2 salas, y secciones. Vamos a ver esos 12 miembros, esa composición del tribunal, un poco como de dónde vienen. Tenemos que son nombrados por el rey por un periodo de 9 años y que son renovados por terceras partes cada 3 años. Esos 12 miembros vienen de 4 del Congreso y 4 del Senado. Esos 8, tanto en el Congreso como en el Senado, por mayoría de 3/5 de sus miembros. Luego 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Y viendo cómo son propuestos estos miembros del Tribunal Constitucional, pues se ve claramente la intromisión que hay del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Así que cuando cuestionan esa imparcialidad del Poder Judicial, pues tienen toda la razón, porque no pintan nada que el Congreso, el Senado y el Gobierno estén eligiendo a los miembros del órgano supremo en cuanto a interpretar la ley suprema, que es la Constitución. No tendrían que ser elegidos por el Congreso, ni por el Senado, ni por el Gobierno. O sea, ellos no pintan nada. Entonces, está perfectamente justificable esa duda acerca de la imparcialidad del Poder Judicial, al menos en cuanto a el Tribunal Constitucional. Estos miembros están nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, y todos ellos van a ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años ejerciendo como tales. Serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato y no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos. Vamos a ir viendo ahora los órganos. Empezamos con el presidente. Es nombrado por el rey entre los 12 miembros, o sea, el presidente va a ser uno de los 12 miembros, no es un 13º miembro. Dentro de los 12, uno de ellos es el presidente. Lo será a propuesta del Pleno del propio Tribunal Constitucional y lo será por un periodo de 3 años. ¿Qué hace? Pues representa al tribunal, convoca y preside el Pleno, convoca las salas, adopta medidas para el funcionamiento de los órganos del tribunal, comunica las vacantes, es decir, cuando se ha cumplido el periodo para que empiecen a renovarse, pues se pondrá en contacto con el Congreso y con el Senado para que elijan a los 4 miembros que les corresponde a cada Cámara. Se pondrá en contacto con el Gobierno para que elija a los 2 miembros que le corresponden, y lo mismo con los 2 miembros que le corresponde elegir al Consejo General del Poder Judicial. Y luego nombra letrados y convoca concursos para cubrir plazas de funcionarios y de personal laboral, pues que trabajan también en el Tribunal Constitucional, pero no como magistrados, sino como otros trabajos de auxiliares, etc.
El Pleno está integrado por todos los magistrados del tribunal, por los 12. Lo preside el presidente del tribunal. Si este no pudiera, lo presidiría el vicepresidente, y a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo, y en caso de que este magistrado más antiguo no fuera únicamente uno, sino que coincidieran en antigüedad más de uno, pues el que presidiría el Pleno sería el que tuviera mayor edad. Las competencias son varias, son bastantes. Están en el artículo 10, podéis verlas, artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los acuerdos a los que lleguen van a necesitar la presencia de al menos 2/3 de sus miembros. Eso lo tenemos en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Vamos a las salas. Las salas son 2 y cada sala está compuesta por 6 magistrados nombrados por el Pleno. La sala primera está presidida por el presidente del tribunal y la sala segunda por el vicepresidente. Las salas van a conocer de asuntos que no sean competencia del Pleno o aquellos asuntos que sean importantes que inicialmente hubieran sido atribuidos a las secciones. Si una sección considera que un asunto que le ha sido atribuido a ella es demasiado importante, pues puede remitirlo a una de las salas. Los acuerdos, igual que en el Pleno, van a necesitar la presencia, para llevarse a cabo, de al menos 2/3 partes de sus miembros, asunto que recoge el artículo 14, como hemos visto antes, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y finalmente tenemos las secciones, que están constituidas por el Pleno y por las 2 salas para el despacho ordinario, asuntos sin importancia, y para la decisión o propuesta sobre si se admite o no un proceso constitucional. Esto está en el artículo 8. Estas secciones estarán compuestas por el respectivo presidente o su sustituto y por 2 magistrados. El respectivo presidente se refiere a que si ha sido constituida por el Pleno, será el presidente del Tribunal Constitucional. También será el presidente del Tribunal Constitucional si la sección ha sido constituida por la sala primera, y si ha sido constituida por la sala segunda, recordemos que el presidente de la sala segunda era el vicepresidente del Tribunal Constitucional, y si alguno de estos presidentes no estuviera disponible, pues ya pasaríamos a el que fuera el sustituto. Y finalmente, los acuerdos necesitarán la presencia de al menos 2 de sus miembros, y si hay discrepancia deberán estar los 3 miembros, los 2 magistrados y el presidente que en cada caso fuera designado para esa sección. Y para terminar vamos a ver las funciones del tribunal, artículo 161 de la Constitución y artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Tenemos primero conocer del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. Segundo, conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas relacionados en el artículo 53.2, correspondiendo el conocimiento de este recurso a las salas. El recurso de amparo será competente para tratar este tema las salas del tribunal. Conocer de los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí, de los conflictos que puedan surgir entre comunidades autónomas. Conocer de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. Conocer de los conflictos en defensa de la autonomía local. Conocer de la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. La siguiente función la hemos podido comprobar no hace mucho, cuando al menos subo este vídeo. Conocer de las impugnaciones de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La propia impugnación propuesta por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, esto está regulado en el artículo 161.2, que luego veremos, de la Constitución, producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal deberá rectificarla o levantarla en el plazo no superior a 5 meses. Vamos a ver el artículo. Artículo 161.2 dice que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional
las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Y lo que he dicho ya antes, la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, debe ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Y si no suena de qué va esto, os recuerdo lo que sucedió el 9 de noviembre en Cataluña, cuando de forma unilateral declararon la independencia. Entonces, el gobierno puso en marcha varios mecanismos, entre ellos el que el Tribunal Constitucional declarará nula esta declaración de independencia de Cataluña. Siguiente función: conocerá de la verificación de los nombramientos de los magistrados por el propio Tribunal Constitucional para juzgar si reúnen los requisitos establecidos por la Constitución y la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Demás materias que le atribuyen la Constitución y las leyes orgánicas. Y finalmente podrá dictar reglamentos sobre su funcionamiento y organización, que deberán ser aprobados por el Pleno y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, pues eso es todo, un tema largo. Ahora os propongo ahí un resumen. Está compuesto, ya lo hemos visto antes, 12 miembros, juristas con más de 15 años ejerciendo, 4 por el Congreso, 4 del Senado, 2 propuestos por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Se nombran por 9 años, se renuevan por terceras partes cada 3 años. Y como órganos tenemos el presidente, el Pleno, las 2 salas y las secciones. El Pleno, integrado por todos los magistrados y presidido por el presidente. Las 2 salas, formadas cada una por 6 magistrados y presididas por el presidente, la primera, y la segunda sala por el vicepresidente. Y las secciones están compuestas por 2 magistrados y el presidente que corresponda, según quién ha constituido esa sección, si ha sido el Pleno o si ha sido alguna de las salas. Y se constituyen las secciones para decidir si se admiten o no los procesos constitucionales. Pues nada, eso es todo, y posiblemente, como dije, el próximo vídeo que suba ya será sobre la oposición de correos.